Hoy nos esperan aventuras de ensueño, ya que el universo nos anima a detenernos y a oler las rosas. Porque el trígono emocional de la luna con la armoniosa Venus suaviza las relaciones y nos ayuda a hablar desde el corazón. Mientras que la misma luna entrando en la casa de Piscis nos permite dejar de obsesionarnos y seguir la corriente. Y nuevamente la luna se conjuga con el afortunado Júpiter y donde podemos esperar una buena fortuna y conversaciones cultas. Porque el exceso de indulgencia o la ignorancia de las señales de alerta pueden ser un efecto secundario deficiente de las energías de hoy, pero también podemos utilizar nuestra creatividad y espiritualidad de manera más beneficiosa. Muy buenos días a todas las personas maravillosas de Virgo. Bienvenidos al Tarot Profesional Oro Diario, porque hoy inicio con las mejores predicciones que te envía el universo. También doy gracias a todos los que participan día a día de nuestro canal de YouTube, porque el horóscopo de hoy, miércoles 2 de junio del 2021, trae grandes mensajes. Te sorprenderás con las predicciones en este día, y ya que estamos en el ombliguito del año, queridos amigos, igualmente el ombliguito de la semana. Puedes apoyarme en nuestras redes sociales de Facebook, de Instagram o de Twitter, suscribiéndote a nuestro canal, a esta gran familia. Queridos amigos, aprovecha esa carga positiva. Vamos a iniciar con el decreto para hoy, gente linda. Recuerda que si lo crees, lo creas. Y como estrellas, repite después de mí. Soy abundante. Cosas buenas vienen a mí. Nuevamente, soy abundante y cosas buenas vienen a mí. Porque Dios no abandona a ninguno. Quien a Él recurre con el corazón limpio de pecado y con la oración bien hecha va a obtener todo lo que necesite. Gente de Virgo, escúchalo muy bien, porque son buenas las entradas de dinero, pero sigue sin controlar los gastos. La honestidad laboral te hace una persona clave para la empresa donde trabajas y tienes que aprovecharlo. Una carta muy importante, la carta del diablo, te auspicia el día de hoy, pero contrariamente a lo que se piensa, esta carta puede resultar muy positiva en tu instinto, tu energía primaria y el entusiasmo y la fuerza que mueve al mundo para llevar a cabo los grandes ideales en tu vida. Tienes que ser astuto, astuta y manejarte con inteligencia en el mundo terrenal, codicioso y ambicioso. Por lo tanto, hoy tienes que ser ambicioso, no te conformes con lo que tienes, trata de ir más arriba. Gente linda, no se vayan, porque también llega un mensaje hermoso a nivel del amor, del dinero, de la salud y otras cositas que esta carta va arrojando para cada uno de ustedes. Porque, querido amigo y querida amiga de Virgo, escúchalo, porque a nivel del amor, sentir en tu interior que algo no va bien es un gesto que vienes repitiendo desde hace demasiado tiempo y tienes que empezar a ver en él una señal que puede que esté mostrando un punto de no retorno. Es tu momento de ser más fiel, más creyente y estar más seguro, más segura de lo que tienes. No lo olvides. Dinero y trabajo. Obtener un trabajo bien remunerado es el sueño de más de una persona que solo ve en su horario laboral un castigo. No lo veas como algo malo, sino todo lo contrario. Tienes que aprender a valorar lo que tienes y vas a ver que en cierta manera algo te dará más de una alegría inesperada. Los momentos oportunos hay que dejarlos ver. A nivel de la salud, sueñas con emprender de nuevo una tarea que hace años te hacía feliz y quizás lo consigas con un poco de sentido común, porque la novedad es que te estás entregando a ti mismo, a ti misma, y eso es bueno, porque te permite centrarte en lo que necesitas y debes de poner en práctica en la medida de tus posibilidades. Así que haz todo aquello que te hace feliz. Tienes que aprovechar el tiempo, queridos amigos. Llegó la hora de la suerte, la hora de la magia, la numerología del tarot profesional oro diario. Y para ustedes, gente de Virgo, en este día vamos con el 1554, porque mira, tu aprendizaje de vida es ayudar a liberarte del absurdo control y anhelo de la temerosa y excesiva dependencia material. Ténganlo muy presente, amigos.
Y no puedes contar solo con tus fuerzas, así que no subestimes los peligros, controla las trampas, no cedas a los elogios, no confías en nadie ni en nada, porque no te debes dejar arrastrar por los demás. Confía en que Dios te bendice, te glorifica hoy, mañana y siempre.